A comenzar con esto. En Chihuahua capturaron a El Monster, implicado en la masacre de Levarón. Casi 6 años después de la masacre que estremeció al mundo, la escena vuelve a temblar. Jacinto N., alias El Monster, el hombre que, según testigos, estuvo a centímetros de Ronita Miller cuando le dieron el tiro de gracia, acaba de caer. Para Adrián Levarón, padre de la joven, ese nombre no es un apodo criminal. Es la posible voz que escuchó las súplicas finales de su hija, antes de que la caravana familiar se incendiara bajo un cielo de ráfagas, el 4 de noviembre de 2019. Quizá fue la última persona que la vio con vida, repite Levarón, y la frase arde porque no es metáfora. Es la fotografía mental que ha perseguido a todo un pueblo en duelo. Ahora, ese presunto sicario, brazo de la célula La Línea, despierta esposado en el penal del Altiplano, esperando que una jueza decida si enfrentará cargos por feminicidio y terrorismo. Para la familia Levarón, cada latido de este proceso es una cuenta regresiva de justicia, un criminal menos en las calles, un paso más para que los 9 ataúdes de aquella mañana encuentren, al fin, reposo bajo la ley. Bloque 2. El Monster, el rostro sin máscara de La Línea. Con su nombre verdadero, Jacinto N., suena casi inofensivo, pero en las radios encriptadas de la Sierra Fronteriza lo conocen como El Monster, el sicario que ejecuta órdenes con una frialdad quirúrgica. Integrado desde joven a La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, se ganó el apodo por 2 costumbres macabras: rematar a las víctimas para no dejar cabos y llevarse un recuerdo, un casquillo pulido, de cada ataque como trofeo. La Línea nació como grupo de policías desertores y militares corruptos. Jacinto calzaba perfecto, disciplina castrense, puntería certera y la lealtad del que sabe demasiado para retirarse vivo. Reportes de Inside Crime y la DEA lo señalan como enlace entre sicarios y uniformados. Él repartía sobornos para que patrullas estatales miraran al horizonte cuando las camionetas artilladas cruzaban hacia Sonora. Su historial no es mito, está en expedientes, emboscadas en llanos, quema de ranchos en Bavispe y, según un testigo protegido, la orden de bloquear la ruta Levarón con pickups para que no escapara ni el aire. La madrugada del 4 de noviembre de 2019, dicen, Jacinto manejaba en el segundo convoy. Vio la Suburban negra de Ronita detenerse, escuchó el llanto de los niños y aún así jaló el gatillo, 3 veces. Para Adrián Levarón, esa escena lo convierte en algo peor que un asesino. Es el testigo de un último aliento robado. Sin embargo, el verdadero poder del Monster no era el fusil, sino el silencio comprado. Durante años, cada intento de captura chocó contra filtraciones internas, operativos fallidos, vehículos desaparecidos de corralones, expedientes que cambiaban de folio en la madrugada, hasta que un soplo anónimo llegó a la FEMDO. El Monster baja a Ciudad Juárez por una cita médica, viaja sin escolta visible. 24 horas después, caía esposado. Así se cierra el círculo. El sicario que construyó su leyenda disparando en la penumbra ahora enfrenta la luz cruda del altiplano. Pero su detención no es el final. Apenas abre la compuerta para regresar a aquella carretera polvorienta del 2019. Y revivir paso a paso la masacre que sacudió a México y al mundo. Bloque 3. 4 de noviembre de 2019. Minuto a minuto del horror. 7 de la mañana. La Mora, Sonora. 3 camionetas. Una Chevrolet Tahoe gris, una Suburban negra y otra blanca, parten rumbo a Bavispe. Dentro viajan 3 mujeres de la comunidad mormona independiente Levarón Langford y 14 niños. Ríen, cantan, van a una boda. Nadie imagina que la sierra es una ratonera. 9:40 de la mañana. A 70 kilómetros de la frontera, un convoy de hombres armados de La Línea bloquea el camino. Creen, o fingen creer, que son rivales del cártel de Sinaloa. Abren fuego. La Tahoe recibe la primera ráfaga. Sus neumáticos revientan, pero la conductora logra acelerar y escapar herida. En la Suburban negra viaja Ronita Miller con 4 de sus hijos. Un proyectil perfora el tanque, la gasolina se riega y segundos después todo estalla. Las llamas derriten metal y silencio. 9:50 de la mañana. A menos de 300 metros, la Suburban blanca se detiene. Dawna Langford grita a sus 9 hijos que se agachen. Las balas atraviesan vidrios y asientos. 2 pequeños mueren al instante. Su hermano de 13 años, Devin, finge estar muerto. Espera que los sicarios se marchen y camina 14 kilómetros con metralla en la espalda para pedir ayuda. 11:30. Elementos del ejército y familiares encuentran las camionetas cribadas. Una calcinada, otra con más de 200 impactos. Sobre la tierra quedan casquillos, Tundo 103 relucientes como monedas malditas. 9 cuerpos, 3 mujeres y 6 niños.
6 menores sobrevivientes, algunos con disparos en la cara, son trasladados en helicóptero a Arizona. Tarde-noche. El mundo reacciona. Medios globales hablan de masacre. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuitea ofrecimiento de ayuda militar para exterminar a los carteles. México rechaza la intervención, pero la presión internacional crece. Balance final. La Fiscalía identifica a la línea como principal sospechosa. Las familias exigen categorización de terrorismo. Pasarán años de audiencias, promesas y capturas fallidas antes de que el apodo El Monster aparezca en un expediente. Y la carretera vuelva a sacudir su fantasma cuando un juez ordene prisión preventiva para el presunto verdugo que, dicen, escuchó el último suspiro de Ronita. Bloque 4. Justicia en cámara lenta. Expedientes que envejecen bajo el polvo. El ataque conmocionó en noviembre de 2019, pero la maquinaria judicial avanzó con la parsimonia de un tren oxidado. La fiscalía presume 24 detenidos relacionados con la emboscada, un número que suena contundente hasta que se mira de cerca. Varios de esos capturados cayeron por delitos menores y jamás pisaron audiencia por la masacre. Otros obtuvieron amparos para reponer procesos, como aquel sospechoso que un juez deslindó por falta de pruebas sólidas en 2021. Mientras los expedientes cambiaban de folio, las familias Levarón veían el calendario deshojarse. En reuniones con la entonces Unidad Especial de Investigación, los agentes repetían la misma frase: «Estamos integrando datos». Pasaron meses, luego años. Series documentales y artículos internacionales relataron la masacre con crudeza, pero en los juzgados el eco era apenas un murmullo. La frustración llegó al punto de inflexión cuando, en enero de 2025, un tribunal federal ordenó a la Fiscalía investigar el caso como terrorismo, aceptando el argumento de que el ataque buscó infundir miedo a una población civil. Fue un avance, sí, pero también un recordatorio de lo que se había perdido en el limbo burocrático: evidencia degradada, testigos amenazados y familiares exiliados por seguridad. Entre tanto aplazamiento surgió un rumor que hoy resuena con fuerza. Militares y policías estatales colaboraron con la línea la mañana de la matanza, filtrando información sobre rutas y horarios. La existencia de al menos un uniformado cómplice aparece en declaraciones selladas que, según Adrián Levarón, permanecían arrumbadas en una bodega de la FGR. Solo con la captura de El Monster, esos legajos volvieron a la mesa, listos para desempolvar la verdad que el tiempo intentó enterrar. Así, el camino hacia la justicia se parece a la misma carretera polvorienta donde todo inició. Larga, sinuosa y llena de baches. La diferencia es que ahora, con un presunto verdugo en celdas de máxima seguridad, cada página amarillenta del expediente cobra nueva vida, y ya nadie puede fingir que el caso quedó resuelto por simple estadística de detenidos. Bloque 5. Operativo Relámpago. La caída de El Monster. 28 de julio de 2025, 10 de la mañana. Un discreto Tsuru color arena se detiene frente a una clínica de rehabilitación en la zona centro de Ciudad Juárez. Del asiento trasero desciende un hombre robusto, gorra negra, chamarra ligera a pesar del calor seco. Jacinto N., El Monster. Cree que nadie lo sigue. Ignora que desde la madrugada lo rastrean drones de la Secretaría de Marina, triangulando su celular encendido solo para recibir una llamada médica. A 3 cuadras, 2 paneles blancos, sin logotipos, esperan la señal. Dentro viajan agentes de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada y elementos encubiertos de la Guardia Nacional. Cuando Jacinto cruza la puerta de cristal, el protocolo inicia: bloqueo de calles, inhibidores de señal y un cerco humano de 10 uniformados vestidos como civiles. 8 minutos después, el sicario sale sosteniendo una receta. 2 agentes le cierran el paso, se identifican y le giran los brazos. Él intenta echar mano a la cintura, encuentra el cañón frío de una Glock y entiende que terminó la huida. El traslado es vertiginoso. Caravana de 4 vehículos rumbo al aeropuerto militar de Chihuahua, avión C-295 con destino al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. A las 18 horas, el recluso ingresa con número de folio recién impreso. El sistema biométrico confirma identidad y apodo. Un juez de control celebra la audiencia inicial a puerta cerrada esa misma noche. Dicta prisión preventiva justificada y fija la audiencia de vinculación para el martes siguiente. Los fiscales enumeran probables cargos: homicidio calificado, feminicidio y terrorismo. Para Adrián Levarón, que sigue cada movimiento vía mensajes de la FGR, la captura es un paso, no la meta. Frente a reporteros declara:
Hoy hay un presunto criminal menos en las calles. Pero hasta que una sentencia firme pronuncie la palabra culpable, nuestras hijas y nuestros niños seguirán esperando justicia. Detrás de él, las fotos de Ronita, Dauna y Cristina brillan bajo el sol juarense, recordándole a El Monster que el desierto nunca olvida las huellas de sangre que lo convirtieron en leyenda. Bloque 6. Testigos de fuego, uniforme y sicario bajo la misma nómina. La captura de El Monster desencadenó algo más que el júbilo momentáneo de las familias. Un nuevo testigo colaborador, cuyo nombre permanece sellado, se presentó ante la Fiscalía General de la República y soltó una bomba. Militares y policías estatales habrían participado en la célula de la línea el día de la emboscada. No solo encubrieron la ruta, sino que presuntamente entregaron información sobre la caravana Le Barón. Según la declaración filtrada, al menos 3 uniformados recibieron pagos mensuales a través de depósitos fraccionados en la frontera de Sonora. 2 de ellos prestaron patrullas oficiales para montar retenes falsos y luego reportaron sin novedad en su bitácora. El tercero habría viajado en un auto civil dentro del convoy de sicarios, portando un fusil de uso exclusivo del ejército. Si la jueza acepta la versión, el caso dejaría de ser solo homicidio múltiple. Podría reclasificarse formalmente como terrorismo con participación de agentes del Estado, una figura penal que conlleva condenas de más de 70 años. Adrián Le Barón lo dijo ante reporteros. Si la justicia toca a los de uniforme, el mensaje será claro. La masacre no fue un pleito entre cárteles. Fue un acto de terror contra mujeres y niños. Mientras tanto, la defensa de Jacinto N. alega que su cliente solo obedecía órdenes y amenaza con exponer nombres de mandos que nunca han pisado un juzgado. En Palacio Nacional evitan comentarios, pero en pasillos militares ya suena la palabra purga. Se revisarán folios de aquellos oficiales asignados a la región noroeste en 2019. La presión mediática no da respiro. Si se confirma la infiltración, el gobierno deberá explicar por qué tardó casi 6 años en perseguir a soldados que convivían en cuarteles mientras las familias enterraban ataúdes. Así, el expediente se convierte en pólvora política. Lo que empezó como la detención de un sicario amenaza con desnudar un entramado donde la línea entre delincuente y servidor público es tan delgada que cabe en una sola palabra escrita por un testigo: complicidad. La jueza tendrá que decidir si incluye esos nombres en la carpeta o los deja para otra historia. Pero una vez pronunciada la sospecha, ya nada vuelve a guardarse en silencio. Porque si el uniforme se mancha de la misma sangre que el pasamontañas, el caso Le Barón dejará de ser un crimen aislado y se convertirá en la radiografía más cruda de cómo la violencia se teje, día a día, con hilos que parten del Estado mismo. Bloque 7. Feminicidio, terrorismo y la lucha por una tipificación histórica. Con El Monster detrás de barrotes, la arena judicial se convierte en ring político. La Fiscalía llega a la audiencia de vinculación, programada para el martes 30 de julio, con 3 cartas fuertes: homicidio calificado, feminicidio y terrorismo. El último cargo es el verdadero parteaguas. En México rara vez se procesa a un sicario por terrorismo, y mucho menos cuando hay connivencia de fuerzas del orden. Adrián Le Barón no titubea. Frente a la jueza Guillermina Matías Garduño, exige que Jacinto N. sea juzgado por feminicidio, en memoria de Ronita, Dauna y Cristina, y por terrorismo para reconocer que el ataque buscó infundir miedo a toda una comunidad. Su petición no es un grito al vacío. La unidad de análisis de la FGR respalda el concepto con peritajes psicológicos que describen una agresión planificada contra población civil con fines de aterrorizar. Si la jueza admite la reclasificación, la pena podría superar 70 años de prisión, sentando precedente para otras masacres. Pero el camino no está despejado. La defensa de El Monster ya anunció que impugnará, alegando violaciones al debido proceso y pruebas contaminadas por testigos pagados. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos se preparan para observar la audiencia. Sostienen que tipificar por terrorismo enviaría un mensaje contundente. La violencia que extermina familias completas no es un daño colateral de la guerra de cárteles, sino un ataque directo a la sociedad. Del otro lado, algunos juristas temen que el término abra la puerta a interpretaciones excesivas y espionaje sin controles. El martes, cuando el reloj marque las 10 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, la jueza tendrá que decidir si el caso se queda en la ruta tradicional de homicidio múltiple o si salta al terreno inexplorado del terrorismo. Aquel fallo definirá no solo la suerte de Jacinto N.,
sino el marco legal con el que México pretende nombrar y castigar las atrocidades que dejan a mujeres y niños convertidos en cifras impunes. Una sola palabra en la hoja de cargos podría cambiar la historia de la justicia para víctimas de la barbarie cartelera. Bloque 8. Ondas de choque y una pregunta abierta para todo México. Si la jueza acepta la etiqueta de terrorismo, la línea quedará marcada para siempre, y las Fuerzas Armadas no tendrán pretexto para eludir a los infiltrados que aún visten uniforme. Si la rechaza, el mensaje para las víctimas será que el Estado prefiere la ruta cómoda del expediente ordinario. En cualquier caso, la detención de El Monster ya sacudió 3 pilares. Estructura criminal. Sin su operador más sanguinario, la facción en Sonora y Chihuahua se fracciona. Rumores apuntan a que 2 lugartenientes disputan las rutas colindantes con Estados Unidos y los pueblos de la sierra tiemblan ante un posible cobro de piso doble. Sistema de justicia. Cada día que pasa aparece un nuevo indicio de complicidad oficial. La presión mediática obliga a reabrir viejos expedientes. La Fiscalía Militar ya solicitó listas de personal destacado en la región en 2019. Mirada internacional. Congresistas de Estados Unidos exigen que la masacre se trate como acto de terrorismo transnacional. Una clasificación así abriría la puerta a sanciones económicas contra cualquier funcionario mexicano implicado. Pero más allá de la política y los titulares, 9 lápidas siguen esperando una respuesta definitiva. La audiencia del martes no solo decidirá cómo juzgar a un sicario, dirá si México está dispuesto a llamar a las cosas por su nombre cuando la violencia se ensaña con mujeres y niños. ¿Crees que la jueza debe tipificar el caso como terrorismo o bastaría con homicidio múltiple para hacer justicia? Deja tu argumento en los comentarios. Cada voz cuenta para desnudar la impunidad. Suscríbete a Reporte a México y activa la campanita. Aquí desmenuzamos, sin filtros, las historias que definen el pulso de la seguridad y la justicia en nuestro país. Cada nuevo giro en el caso Levarón lo encontrarás primero en este canal, porque la verdad no se calla, se reporta.